temas de coordinación general. Le agradecemos al ingeniero Reynoso por su tiempo y por su exposición. Hoy vamos a tener este tema que es muy importante, reitero, para todos, un buen conocimiento técnico y profesional, ¿no? Un poco las reglas de nuestra forma de realizar estos webinars. Les agradecería tener apagados los videos y sus micrófonos para la exposición, que va a ser inextensa por parte del ingeniero. Se va a tomar alrededor de entre una media hora, 45 minutos para hacerlo. Si es necesario, va a alargar un poco más. Les agradecería estar atentos y que sus preguntas en el transcurso de la exposición las vayan realizando a través del chat, ¿no? Para que podamos registrarlas y al final de la exposición del ingeniero las vamos a leer y responder en extenso en el tiempo para que todos tengamos claros nuestras dudas. Nuevamente le agradezco al ingeniero que se encuentra en este momento ya listo. El ingeniero Reynoso, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Telmo. Muchas gracias por la cobertura y agradecer al Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia esta oportunidad para poder un poco compartir esta inquietud que surge, ¿no? Mediante la coyuntura del COVID-19 y algún análisis que he podido realizar. Le agradezco, ingeniero, y a nombre de nuestro presidente, también el ingeniero Julio Echeverría, que se va a incorporar en los siguientes minutos. Le damos la bienvenida y nuevamente a todos para que podamos desarrollar esta actividad. Así, ingeniero, que le dejo ya la presentación para que tenga su tiempo y que pueda desarrollarlo. Le agradezco nuevamente. Excelente, muchas gracias, Telmo. Bueno, les doy la bienvenida. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por esta oportunidad. Eh, Más o menos la presentación que voy a realizar se divide en dos partes, ¿no? La primera parte ya es un video que realicé al inicio de la cuarentena, cuando ya los datos empezaban a crecer, los datos de contagios, los datos de muertes incluso, ¿no? Y en poco porcentaje empezaban a surgir los recuperados, ¿no? Entonces, ya lancé un video porque justamente vi la idea de un amigo. Voy a continuar con la presentación, pero más que todo son dos partes, ¿no? Lo que es la primera parte es el crecimiento como tal, y vamos a ver el cálculo de un factor problemático que se ha establecido, y la segunda parte es el modelo que todos utilizan para lo que es para el tema de la pandemia, que es el modelo CIR, ¿no? Que también les voy a explicar un poquito de qué se trata, y también he podido utilizar los datos del Ministerio de Salud que están disponibles en su página web, para que nosotros podamos un poco inferir y cuál ha sido el movimiento de este virus en nuestro país, fundamentalmente, ¿no? Entonces, continuamos. Y bueno, ¿qué es un modelo matemático, no? En una exposición de un compañero de la carrera de matemáticas, me dijo que un modelo sin errores no es un modelo, ¿no? Eso lo dijo Jerry Bell. Entonces, un modelo es eso, ¿no? Un modelo nos aproxima a la idea, nos aproxima cómo es la naturaleza, o sea, cómo vamos a llegar a ese lugar. Tal vez la va a describir o lo puede explicar a través de fórmulas, ¿no? Eso es lo más importante, a través de una fórmula, y se puede describir incluso lo que es un fenómeno social y un fenómeno económico como tal, ¿no? Entonces, acá vemos un modelo de unos autos deportivos que están ahí. Obviamente estos no pueden transportar personas, no pueden ir de aquí hasta al centro, ¿no? Más bien son modelos, ¿no? Entonces un modelo es eso, ¿no? Obviamente todo modelo tiene su error, ¿no? Tiene un error, y eso es lo que vamos a demostrar, ¿no? 2 meses atrás, en la página de nuestro querido colegio, 2 meses atrás, cuando ya la pandemia estaba empezando a crecer, hice un video, como ustedes están viendo acá, hice un video explicando un poquito lo que es este modelo matemático, que más que todo es sobre el crecimiento, ¿no? El crecimiento de días por infectados, ¿no? Entonces,
Esto es en, lo que surgió en en una la página, búsqueda. en una página web he encontrado que en una página de YouTube encontré el tutor de ingeniería, un amigo Damián, que lo conozco, es un profesor en Argentina, y me dijo, Dani, ¿por qué no usamos este modelo? Yo lo voy a aplicar en Argentina, él lo aplicó en Argentina, y yo lo apliqué acá en Bolivia, ¿no? Entonces es un modelo solo de crecimiento, les voy a explicar un poco, pero previo a eso, según la OPS, ¿no? La pandemia COVID, es una enfermedad respiratoria, no aguda, y muchas veces grave, ¿no? Que es causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? Ahí están los síntomas, todos ya lo conocen, todos los días hemos visto información en el Ministerio de Salud, la OMS, la OPS, y cada día los medios de comunicación siempre están mostrando cuáles son los síntomas, cuáles son los casos graves, etcétera. No vamos a entrar en el detalle médico, pero sí vamos a ver un poquito y entender cómo ha sido el crecimiento de esta pandemia. Entonces, el ejemplo que yo quiero hacer en relación a este crecimiento es, no sé si se puede ver, no sé si se puede ver los puntos que estoy generando en este momento. ¿Sí? Sí, un Sí, poco, ya, muchas gracias. Entonces, un poco lento, pero está. un crecimiento exponencial es justamente eso. Lo que el modelo que yo pude establecer es los días que se encuentran en este eje y los infectados, ¿no? Que se encontrarían en este otro eje, ¿no? Entonces, los primeros días de la pandemia, cuando empezó en Bolivia, creo que fue en marzo, los casos eran muy pocos, ¿no? Eran dos, tres, nuevamente habían días que era cero, ¿no? Luego empezaba a surgir y bueno, este crecimiento ya estaba siendo exponencial, ¿no? Entonces, como vemos acá, era exponencial el crecimiento de, de este virus, ¿no? Y entonces, una inquietud que tuve fue justamente esto, ¿no? Que de un día al otro, por ejemplo, vamos a hablar del día 8 al día 9, ¿no? Del día 8, perdón, al día 9, ¿no? Es que yo encontraba que había un incremento, ¿no? Un incremento de lo que es la el incremento de lo que es el tema de esto, ¿no? Acá voy a dibujar un gráfico, aquí voy a dibujar una línea. Entonces, de un día al otro, el número de infectados crecía, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? El número de infectados crecía a medida que los días transcurrían. Entonces, en esta variable, en esta longitud de acá, yo podía encontrar el incremento de infectados, o sea, al día siguiente el número había crecido, ¿no? Entonces, este es un crecimiento en el eje Y, que estamos viendo acá, en el crecimiento de infectados. Entonces, cada día la curva empezaba a crecer, ¿no? Cada día la curva empezaba a crecer y esto era algo preocupante, ¿no? Entonces, la curva iba en este sentido, ¿no? En este sentido. Entonces, lo que yo analicé que esto lo podía haber llamado un delta y sub n, o delta y sub 8, digamos en el día 8, o los infectados en el día 8, pueden haber sido los infectados del día 8 menos los infectados del día 7, ¿no? Entonces, con eso podía tener el dato de los infectados del día 7, 8, y acá abajo los infectados del día 7. Entonces, si tú ves los datos del ministerio y hay 100 infectados hoy día y mañana hay 200, la diferencia es de 100, ¿no? Y esto aumenta cada día, ¿no? Cada día aumentan los números de contagios, ¿no? Entonces, en base a esta idea, ¿no? Que es el crecimiento exponencial, vamos a cerrar esto. Y entonces, el modelo matemático que se ha usado para esta idea es que el crecimiento de los infectados, ¿no? Es el nivel de contagios, es un porcentaje de nivel de contagios, ¿no? Que se refiere fundamentalmente a las personas que tal vez ya tienen el virus, ¿no? O las personas que no la tienen pero pueden adquirirla, multiplicado por
la P, que sería la probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, si yo voy a un supermercado, tengo o digamos un banco, ¿no? O un lugar de concentración mayor de personas, entonces la probabilidad de contagio es mucho más alta, ¿no? Que estar en una plaza o tal vez ir solo a la esquina, hacer alguna actividad en mi casa. Entonces, mucho depende del tema de la probabilidad de contagios, ¿no? Y esto multiplicaba por la cantidad de infectados diarios, ¿no? Que establecía o que el ministerio establece tipo 9 de la noche, ¿no? Entonces, en sí este es el modelo matemático que he utilizado, el primer modelo matemático, que en resumen sería que el incremento, ¿no? Los nuevos infectados sería E, el nivel de contagios, P, la probabilidad de contagios, y IN, la cantidad de infectados, ¿no? A partir de aquello, se ha deducido una pequeña fórmula, ¿no? Que dice, el incremento de la cantidad de nuevos infectados es delta y sub n, y eso va a ser igual a el día siguiente menos el día anterior. Como les dije, si hoy día hay eh, 100 infectados y al día siguiente hay 200, la diferencia es de 100 infectados, ¿no? Entonces, eso es el delta y sub n, ¿no? Cantidad de infectados del día menos el día anterior, ¿no? Si reemplazamos los valores de delta y n en el modelo, ¿no? En este modelo que está acá señalado con color negro, perdón, acá, entonces tenemos que delta y n es delta y n más 1 menos delta y n, como hemos visto en el error, por la ecuación, ¿no? Por lo que es la ecuación del modelo. Si es que yo agarro y despejo lo que es I sub n y factorizo mediante un proceso algebraico súper sencillo, entonces puedo despejar el valor de E por P más 1, ¿no? Que viene justamente de la factorización de estos dos números, ¿no? Si lo despejamos, en resumidas cuentas, tengo E por P más 1 es igual a los infectados del día siguiente, sobre o dividido los infectados del día anterior, ¿no? Eso sería el factor, ese sería el factor problema, ¿no? El factor problema que hemos identificado. Entonces, ¿no? Entonces, el factor problemático es la división entre la cantidad de nuevos infectados y la del nuevo anterior, ¿no? Eso es lo que más o menos se quiere ver, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, ¿no? Si FP es igual a 1, es decir, que los casos nuevos y anteriores son iguales. Por ejemplo, si hoy día tengo 139 contagiados y mi factor problemático es igual a 1, entonces al día siguiente van a seguir siendo los mismos casos, ¿no? Eso sería un entorno ideal, como se podría decir. ¿Por qué? Porque si yo tengo el factor de 1 y cualquier cantidad de infectados multiplicas por 1, sigue siendo la misma cantidad. Pero en un momento vamos a ver la base de datos, les voy a mostrar lo que he ido trabajando cada día con los datos que lance el ministerio, y vamos a ver que el FP, el factor problema, es bastante dinámico, ¿no? No es estático, sino es bastante dinámico, y es aquello, y es ahí como vemos cuál es el movimiento del virus como tal, ¿no? Lo que busca con el modelo FP es que sea igual a 1. Es lo más importante, que los datos se aproximen igual a 1 o, en su caso, que sea menor a 1, ¿no? O sea, sería mucho mejor si es que el FP es igual a 0 o esté en ese rango, ¿no? Entre 0 a 0,9, ¿no? Pero viendo la tabla y los resultados que he analizado en este tiempo, lo que va hasta el día de ayer que he hecho la compatibilización, es que siempre ha sido 1 punto tantos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá un análisis, ya que se puede entender un poco mejor. Lo que he realizado es, primero, tener un registro de los días, ¿no? Por ejemplo, el día 10 de marzo empezó el tema de la pandemia. El ministro de esa vez dijo, bueno, el 10 de marzo son 2 casos confirmados y hay una columna que se encuentra al lado de casos confirmados, que es el caso acumulado. Entonces, al día siguiente, el 11 de marzo, ya surgió otro nuevo contagio, ya serían 3 casos, en el acumulado que está en esta columna, sería el nuevo caso, ¿no? Entonces, así se van sumando los casos, pero lo importante es esta casilla que dice casos confirmados, y estamos todos los casos que el ministerio ha ido reportando, ¿no? Desde lo que es el día 10 de marzo, ¿ya? Ahora, el FP
fundamentalmente es la división del caso nuevo sobre el caso anterior. Por ejemplo, si es que igual vamos a ver la base de datos. Si yo tengo donde está el puntero 3 dividido entre 2, tengo 1.5. Entonces mi factor problema es 1.5. Y dijimos que el factor problema, mientras sea 1, es mucho mejor, ¿no? Pero 1.5 es alto, ¿no? 1.5 es alto, ¿no? Pero ¿qué pasó entre el 10 y 12 de marzo? No habían casos. Entonces, los casos acumulados se repetían y eran 3 casos, ¿no? Cosa que el FP era 3 sobre 3 era 1. Entonces, no había un incremento de los casos, ¿no? Entonces, acá vemos un cuadro resultante de los primeros días. Por ejemplo, yo hice un análisis del 10 de marzo, donde empezó la pandemia, hasta el 4 de abril. Entonces, hasta el 4 de abril encontramos que desde de lo que eran 2 casos, aumentaron a 139 casos. Y viendo acá el factor problema, veo que el pico más alto fue el día 13 de marzo. Lógico, porque de tres casos que se habían confirmado, subió a 7, ¿no? Entonces, subió al doble. Entonces, ahí está, ¿no? Vemos en este cuadro que el factor problema era casi 3.3, ¿no? Y dijimos que el FP no tiene que exceder de 1.5, por ejemplo, ¿no? O tiene que rondar a 1. Entonces era 3 puntos, era el doble, entonces el pico, el factor problema fue mucho más grande, ¿no? Eso significa que la pandemia ya estaba empezando, ¿no? De la misma manera, acá el día, ¿aló? Sí, acá el día, el 26 de marzo, ¿sí? El factor problema también fue de 1.5, ¿no? Dijimos que uno de los casos más notorios fue eso, ¿no? Porque de 39, el 26 de marzo, de 39 casos, subió a 61, ¿no? Entonces, por eso que ahí vemos el pico número 2 del factor problema, que fue mucho más grande. Entonces, esos serían los dos datos fundamentales en lo que es el mes de marzo, donde ha habido un incremento bastante álgido y muy preocupante en esto del seguimiento mediante el modelo que se ha usado, ¿no? Acá dice en la parte inferior ver base de datos. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a compartir justamente lo que les quiero mostrar, la base de datos, de datos que está justamente acá. Primero vamos a ver la base de datos que he estado armando a diario, ¿no? Con los reportes del ministerio de manera personal, que está justamente acá, ¿no? Dice coronavirus, Excel, ¿sí? ¿Se está viendo la base de datos, por favor, Telmo? Sí, ahora sí ya se compartió. Ya, excelente. Entonces, esta base de datos, miren, yo tenía un registro anterior que era de los primeros meses, pero ahora tengo ya una base de datos completa. Cada día el ministerio lanza los datos y voy anotando en esta base de datos. Ya tengo los datos hasta el día de ayer, 4 de junio. Los casos acumulados creo que ya son 12.224, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, se registraron 607. Entonces, si ven acá, solo es la división, ¿no? La división del factor problema es la división del caso nuevo dividido entre el caso anterior. Entonces, con una formulita de Excel he podido determinar y establecer los factores problema, en este caso uno punto tantos, ¿no? Como les digo, solo ha habido un caso en el factor problema. Si nosotros vemos acá el gráfico, el que estoy señalando, el factor problema más amplio ha sido el de casi 3.3, ¿no? Que era de 3 casos a 7, ¿no? O de un caso acumulado a 7, entonces era mucho, ¿no? Entonces, pero si nosotros estamos viendo el factor problema del contagio y el factor problema de la pluralidad es todavía un poco, ha sido estable, ¿no? A excepción de algunos otros picos que en la presentación la voy a mostrar, ¿no? Este otro gráfico que vemos acá es el gráfico ya de lo acumulado, ¿no? De lo acumulado. Y como nos estamos dando cuenta, es una curva exponencial que en algún momento va a llegar a un techo y luego va a volver a bajar. Y ese es el modelo CIR, ¿no? Este modelo es
quiero aclarar esto, que es el seguimiento. O sea, estoy siguiendo y estoy viendo que el factor problema varía, ¿no? Varía mediante los casos que reporta el ministerio, ¿no? Esto acá que estoy corriendo con color amarillo es el factor problema, que es un promedio, ¿no? Es un promedio de todos los factores problema desde el 10 de marzo hasta el 4 de junio, y eso engloba que el factor problemático, dijimos que tiene que ser 1 punto tantos, 1.0, pero de todo el tiempo de la pandemia es 1.1. Entonces no es muy alto, pero debería ser 1.0, ¿no? Entonces esa es una de las primeras conclusiones, ¿no? Si es que yo quiero multiplicar, si es que yo quiero multiplicar mediante el mismo factor problema que se tiene, ¿no? Y yo coloco 12.245 infectados tenemos hasta ahora, ¿no? Y el resultado de ayer, el ministerio nos dijo que tenemos 607 casos. Si yo multiplico por el factor problema, que sería el promedio, ¿no? Por 1.112, yo tengo que el día de mañana, bueno, el día de hoy, el ministerio, si es que este modelo, como digo, los modelos no son exactos, pero más o menos son predictivos, entonces tendríamos que tener 674 casos nuevos, ¿no? Para el día de hoy o de mañana, ¿no? Pero mucho depende, y esa es una de las conclusiones que también estoy sacando en el documento, la fidelidad de los datos, ¿no? Si existe un subregistro de datos donde realmente el ministerio nos está mostrando las 600 personas, ¿no? Y como ustedes saben, hay problemas en los temas de los laboratorios, las pruebas no son rápidas, hay personas que todavía que no presentan los síntomas, entonces es muy difícil saber eh, cuál es la cantidad exacta, ¿no? Entonces estos modelos nos predicen, pero no son toda la verdad, ¿no? Eh, a medida de que va avanzando esto de la pandemia, en estas dos casillas que se están viendo al lado del factor problema son las muertes, ¿no? Que estoy señalando. Ya a partir del día 29 de marzo, ¿no? A finales de marzo, oficialmente se registraron las 3 muertes, ¿no? Mediante el ministerio, ¿no? Entonces ya eran las 3 muertes y miren, ha empezado a subir, ¿no? Ha empezado a incrementarse, al igual que los casos, ¿no? Y esta otra casilla que se encuentra al lado es el tema de los casos recuperados, ¿no? Por ejemplo, los casos recuperados a partir del 1 de abril ya surgió el primer caso, ¿no? El primer caso recuperado. Y estos también, obviamente, por tendencia han ido subiendo, ¿no? Y estos van a llegar, al igual que los casos, al igual que las muertes, los casos recuperados y los casos confirmados, van a llegar a un tope, ¿no? Al techo de lo que es la curva, y luego van a ir descendiendo hasta llegar a 0, que lo vamos a ver en el modelo CIR, también que he inferido en relación a la fórmula que se utiliza, ¿no? Y algo muy importante que está en esta tabla también es la letalidad, ¿no? Que la letalidad fundamentalmente es las muertes dividido entre los casos confirmados, ¿no? Por 100. Y ahora vamos a ver cuánto es el porcentaje de letalidad mediante los cuadros, ¿no? Pero viendo estos cuadros que también están en la presentación, es muy importante cuál es la regularidad, ¿no? ¿Ya? Volviendo un poquito a la presentación, porque aquí está la base de datos, que la voy a seguir construyendo hasta el final de la pandemia. Y esto sería muy importante, plasmarlo en un documento, un artículo, para que podamos ver cuál ha sido el seguimiento de esta epidemia matemáticamente, ¿no? Voy a compartir ahora la presentación. Ahora sí. No, esta no es. Esta. ¿Sí? Ahora sí, ¿se ve la presentación, por favor? Sí, se ve. Sí, ya, Ya se muchas gracias, comparte. Esther. Excelente. Entonces, volviendo un poquito a este cuadro, eso es lo que les quería mostrar, ¿no? La base de datos que he ido construyendo, armando diariamente, en relación a los datos que nos proporciona el Ministerio de Educación, un poquito viendo este factor problema que se analizó, ¿no? Y dice, hay números de casos confirmados a la fecha,
¿no? Al 4 de abril eran 139 casos, ¿no? Y el acumulado era ese, ¿no? Pero miren, estamos esto era en abril, mayo y junio, o sea, 2 meses después, justo ayer, el día de ayer, 4 de junio, ya son 12.245 casos confirmados por el ministerio, ¿no? Entonces, vean, el crecimiento es exponencial, ¿no? Como lo habían dicho, ¿sí? Y aquí está plasmado en una gráfica, ¿no? El factor problema al principio ha sido bastante problemático porque era 3.3, el 26 de marzo era 1.5, pero se ha ido estabilizando, ¿no? Porque los casos crecen exponencialmente y obviamente el factor problema se mantiene entre 1.0, ¿no? Por ejemplo, el factor problema al 4 de junio ha tenido un pico alto el 2 de mayo, ¿no? Como vemos acá, estoy señalando en la presentación, el 2 de mayo el factor problema aumentó a 1.2, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? De 62 casos a 241, ¿no? Según el ministerio. Entonces eso ha sido bastante preocupante y se ha plasmado acá, ¿no? Y la otra inferencia sería este otro pico que se encuentra acá, que sería el 11 de mayo, ¿no? Que de 119 casos ha subido a 275 casos, ¿no? Con un factor problemático de 1.1. Entonces, como vemos, el rango que se maneja el factor problemático en esto, lo que va avanzando la pandemia, es entre 1 a 1.3, 1.5 como máximo. El promedio, como les digo, es 1.2. Entonces, el 2 de mayo se llegó al pico más alto, ¿no? En relación al factor problema, pero luego, posteriormente, vemos que los picos no son tan altos. El 20 de mayo es mucho menos que 1.1 y el 30 de mayo, si no me equivoco, es 1.08, ¿no? Entonces, el factor problema no ha sido muy variante. Este gráfico que están viendo acá es el factor problemático de todo lo que es el inicio de la pandemia, desde el 10 de marzo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el 4 que justamente ayer pudo hacer los datos, ¿no? Porque el ministerio ahora lanza los datos creo que a las 9 de la noche y por el tema de la exposición, bueno, lo tengo hasta el día de ayer, ¿no? De la misma manera, los casos confirmados y decesos eran 139, ¿no? Y los decesos solo eran 10, ¿no? Al principio, el 4 de abril, ¿no? Pero ahora tenemos 12.245 casos confirmados en Bolivia hasta el día de ayer y 4 de junio y 200, y 400 decesos, ¿no? Entonces eso también es bastante preocupante, ¿ya? Acá vemos 3 datos, pero voy a señalar acá. Este es el acumulativo que ya hemos visto en otras tablas, es exponencial como vimos, pero este es son las muertes, ¿no? Las muertes obviamente son en mucho menos cantidad, pero lo preocupante es los recuperados, ¿no? Que también son en muy poca cantidad. Entonces, en algún momento los recuperados van a ser más que las muertes, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en el modelo CID, ¿no? Que también es como un cuadro resumen, ¿no? Que preparado, ¿ya? Acá vemos igual los casos acumulados hasta el 4 de abril, tanto de acumulados, muertes y recuperados, ¿no? Como se está viendo en este cuadro, que a diferencia del 4 de abril y otra fecha, son prácticamente las mismas, ¿no? Y como les decía, el índice de letalidad, ¿sí? Es el cociente de número de fallecidos, ¿no? Dividido entre los casos COVID, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese 400 casos confirmados, ¿no? O sea, si yo tuviese fallecimientos, como está acá en la tabla, ¿sí? Para el 3 de junio, en Bolivia, yo tenía fallecimientos 400 personas, ¿no? Han fallecido ese día, y los casos confirmados 647. Entonces, la tasa de letalidad son como dijimos, los fallecidos dividido entre los confirmados por 100 para sacar un porcentaje, y eso significa 61.8%, ¿no? En el 3 de junio. Entonces, ¿qué significa ese 61.8%? Ahí dice, ¿no? Significa que de 62 personas aproximadamente, de cada 100, mueren a consecuencia del virus, ¿no? Entonces, 62 de 100. Si es que lo ponemos en equivalencia con 10, 6 de 10 personas que tienen el virus van a morir, ¿no? Fundamentalmente. Obviamente esto cambia si es que tienen las medidas
adecuadas en el tema de salud, ¿no? Ya, pero eso es un estimado, ¿no? Esa es la tasa de letalidad, ¿ya? En el tema de la tasa de letalidad, como les dije, los picos más altos, ¿no?, preocupantes fue el 9 de abril, el 21 de abril y el 28 de abril, ¿no?, donde teníamos picos de más de 100% incluso de letalidad, ¿no? Pero eso nos jala lo que es el modelo, ¿no? Como les dije, fallecidos divididos entre casos confirmados, ¿no? Ahora, si es que nosotros hacemos una comparación, ¿no? Ahora vemos que son más de 12,000 casos en Bolivia, pero si hacemos una comparación, y estos datos he sacado de una fuente oficial, que es la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, y esto nos ayuda fundamentalmente a definir cómo se está viendo esta pandemia a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que Panamá tiene un crecimiento bastante grande en esta curva, pero aquí hay un análisis que también se debería hacer, ¿no? Porque creo que el Ministerio de Educación presenta que a diferencia de otros países, nosotros tenemos una tasa baja de contagios, y es evidente, pero tenemos que hablar eh, sobre la cantidad, ¿no? O sea, es mejor comparar con casos por millón de habitantes, ¿no? México tiene más de 100 millones de habitantes. Bolivia tiene entre 10 y 11 millones de habitantes, ¿no? Entonces, no es lo mismo comparar México con Bolivia, ¿no? En el tema de la cantidad de casos, ¿no? Y el tema del acumulativo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, Panamá, estamos habiendo casos por millón COVID en mayo. Este análisis lo hice en mayo, ¿no? A partir de 10 casos por millón. Entonces, esos son los casos por millones, ¿no? Una población bastante similar a la de Bolivia, en este caso tal vez sería Honduras, El Salvador, ¿no? Donde prácticamente tienen esta misma configuración. O sea, ellos empezaron, ¿no? Ellos empezaron al igual que todos el día cero, ¿no? Y empezaron a crecer, pero Panamá ya tenía los casos confirmados, pero ¿cuál es el caso en Panamá, ¿no? Que Panamá tiene acceso a más pruebas, ¿no? Cosa que los otros países no los tienen, ¿no? Nosotros igual estamos pasando por una falencia de tener pruebas rápidas, pero en este caso Panamá, como tiene tal vez una adquisición económica mucho más fuerte, entonces rápidamente puede hacer las pruebas y determina el número total de infectados, ¿no? Cosa que Panamá ya lo tiene, pero si se dan cuenta, Panamá, al final de esto, todavía tengo una segunda parte más para hacer esta investigación que estoy haciendo al final, ¿no? Panamá ya tiene su curva mucho más estable, ¿no? Cosa que estos países como Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia están empezando a crecer, ¿no? Como actualmente sabemos que esta tendencia sigue creciendo, ¿no? Pero en este otro gráfico, miren, es el mismo caso de Panamá, y estos son todos los datos totales. Entonces, vean, este es el dato por millón, pero este es el dato total, ¿no? Es el dato que muestra el ministerio, ¿no? El dato, y obviamente Panamá está creo que Guatemala tiene más casos, también este que está en verde, que es México. Obviamente México tiene más población, es lo que les decía. México tiene más población, Panamá menos población, entonces obviamente va a tener menos casos, ¿no? Bolivia tal vez esté como Honduras por este lugar, ¿no? Más o menos. Sí, tengo otra diapositiva que es en relación a Bolivia. ¿Qué pasa con Bolivia? En el caso por millón del COVID, entonces vemos que poblaciones, mucha cantidad de población como Estados Unidos, España, Italia, Brasil, ¿no? Sus curvas han ido creciendo, ¿no? Han ido creciendo en relación a lo que es la pandemia, pero Bolivia ha estado manteniéndose tal cual, ¿no? Entonces, miren, hay casos mucho más fuertes como Brasil, Italia, Estados Unidos y España, ¿no? Y menos que Bolivia todavía está también, pero México creo que ya se disparó también, ¿no? Y un caso, miren, este es lo que me llamó la atención, estos datos de Johns Hopkins, de la Universidad de Sudcorea, ¿no? Sudcorea ha sido el modelo tal vez a seguir en el tema de la obtención y las pruebas rápidas, ¿no? Entonces ellos han logrado incluso bajar su curva, ¿no? Bajar su curva, y ellos ya tienen incluso georreferenciados los contagios, ¿no? O sea, ellos tienen un control bastante bueno, entonces el modelo coreano creo que
que ha funcionado en el tema de esto de la prevención, ¿no? En este otro ya vemos los casos totales, ¿no? Como les decía, esto ya no son casos por billones, sino son casos totales, lo que nos muestra cada noche el ministerio. Entonces acá vemos que Estados Unidos sí ha crecido, España, Brasil, Italia, como sabemos, México también ya se ha disparado, y Sur Corea, si se dan cuenta, Sur Corea ya tiene casi el aplanamiento de esta curva, ¿no? Bolivia, obviamente vamos a ir creciendo como los modelos predictivos que indican, ¿no? Guatemala, El Salvador un poco abajo, ¿ya? En casos totales, también Bolivia ya está empezando a subir, incluso estamos arriba de Honduras, de Bulgaria, Guatemala, El Salvador, Eslovenia. No, Eslovenia, miren, Eslovenia acá ya empezaba a bajar su curva, ¿no? Pero estamos hablando de casos totales acá, ¿no? Albania, Paraguay, ya están empezando a controlar el tema del crecimiento de los contagiados, ¿no? Pero Bolivia está empezando a repuntar, y es lo que ya hemos pasado al cuarto lugar, ¿no? En lo que solo es Sudamérica, ¿no? En cambio, acá vemos otro análisis que es el caso por millón, ¿no? Que también Bolivia se encontraría por acá, ¿no? Si es que analizamos de la misma manera, ¿ya? Y esta sería la segunda parte de esta presentación. Bueno, el primer modelo es fundamentalmente el factor problema, ¿no? Que no tiene que ser mayor a 1.5 porque estaríamos en problemas, ¿no? Entonces, si es mayor a 1.5, estamos hablando de un aumento casi del doble de contagiados, ¿no? Pero el modelo SIR es un modelo que utiliza datos se llama SIR, ¿no? Porque utiliza datos de pacientes susceptibles, o sea, susceptibles somos todos a contagiarnos, o sea, utiliza los datos de la población, datos infecciosos, que sería la I, ¿no? Los infecciosos son los contagiados oficiales, ¿no? R, que significa los recuperados, y los recuperados son las personas que han podido eh, recuperarse de manera eficiente, oficial también, y también se los llama con una variable R, y los fallecidos, ¿no? Que son parte ya del modelo, ¿no? Entonces, como vemos acá, el modelo CIR, vamos a utilizar el modelo CIR básico, ¿no? Porque ya hay también las variaciones del modelo CIR, ¿no? Y que en un momento les voy a presentar una herramienta que a futuro ya voy a utilizar para tener mucho más preciso este análisis, ¿no? ¿Qué necesitamos? Lo más importante es cómo esperamos las evoluciones de la pandemia. Con eso nos ayuda el modelo CIR. Es muy importante esperar un pico. Ahora, de los datos que yo he analizado, les voy a dar una posible fecha, ¿no? De cuándo va a ser el pico. Obviamente, como les dije, los modelos tienen errores. No sé si los datos del ministerio llegan a tiempo al reportaje epidemiológico en las noches. No sé si hay personas que por el tema de miedo, tal vez por el tema económico, no pueden ir a un centro de salud y reportar que ya tienen el virus. Otras personas son asintomáticas y no saben que tienen la enfermedad. Entonces, todos esos aspectos generan que si es que nuestro país tiene un sistema económico o un sistema de salud muy fuerte para cubrir todos estos casos que ya van a ir subiendo, ¿no? Eso es lo importante en el tema del modelo CIR. Si vemos el gráfico, entendemos que los puntos verdes son las interacciones, ¿no? Las interacciones de la sociedad, ¿no? Podemos ver acá que estamos en una sociedad de unas personas que están en algún lugar establecido, que serían los susceptibles, pero los infecciosos ya son los colores oscuros, ¿no? Entonces, estas personas interactúan, ¿no? Sin que te des cuenta, estás interactuando en un mercado, en un banco, qué sé yo, ¿no? Incluso en la misma calle, ¿no? Ahora, como ya se ha cambiado la cuarentena, entonces la interacción es normal, ¿no? Es normal la interacción con otras personas que tal vez están infectadas y no saben, ¿no? Y el modelo, ¿qué nos genera? Nos genera dos casos, ¿no? Primero, que la persona susceptible, que es la población como tal, eh, puede, puede infectarse, ¿no? Se contagia, y esta persona, según el modelo, tiene dos caminos, o fallece lastimosamente o se recupera, ¿no? Entonces, este es el modelo SIR que utiliza, ¿no? Entonces, acá tiene incluso sus abreviaciones S y R, pero obviamente no va
el dato de fallecidos también lo maneja, también lo calcula, también lo predice, pero es lo que no se quiere llegar, digamos, ¿no? Siempre y cuando se tenga un buen sistema de salud, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para el modelo SID? Obviamente los casos diarios que los he ido trabajando a diario, que los he ido recopilando a diario, los infectados activos diarios también es muy importante, los casos acumulados, que también los tengo, los casos cerrados a diarios, eso significa aquellas que se han recuperado, los fallecimientos. He trabajado en Excel, obviamente, lo estoy haciendo también en MATLAB con una aplicación que tú ya lo puedes descargar para, para este software, que también es muy interesante, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las dificultades, ¿no? que se ha podido establecer? Eh, que, bueno, el modelo predice casos reales, ¿no? O sea, el modelo como tal está sujeto a los subregistros o a los datos, ¿no? Como les decía, si el ministerio o la entidad encargada de mostrar los datos no tiene los datos como tal, o tal vez de los departamentos del interior no llegan los datos a epidemiología de manera rápida, y muchas personas tal vez no han podido todavía, o no saben si tienen la enfermedad. Entonces, todos esos aspectos forman los subregistros, lo que se llama en matemáticas, que el registro oficial tiene un subregistro, y es este subregistro de los datos que no se saben, ¿no? Y lo peor de todo esto, es la falta de sintomatología, ¿no? Por ejemplo, un promedio es 14 días, 12 días, y la OMS ha establecido un promedio de 12 días como lo establecía en el modelo para usar. Y bueno, yo puse 12 días, pero también se puede variar, ¿no? Entre 12 y 14 días. Entonces ese tal vez es el problema, ¿no? La falta de sintomatología, ¿no? Las medidas modifican la tasa de contagio, ¿no? Pueden mejorarlas o empeorarlas, ¿no? Como en el caso de la cuarentena dinámica, puede mejorar o empeorar. Lo vamos a ver, lo vamos a seguir todavía, ¿no? Otros datos permiten, obviamente, validar o mejorar, ¿no? Lo que es estos modelos. Por ejemplo, hay un modelo estocástico en matemáticas que incluso si tienes el número de camas, si tienes el número de médicos, entonces eso también es un número de variables que ayudan a tener una mejor exactitud, ¿no? Y obviamente, en la parte de final, como dice, los datos son muy importantes para mejorar el modelo, ¿no? Y bueno, este es el resultado que más o menos se ha hallado. Estamos viendo acá en azul lo que es la población, más o menos según el dato del INE, tenemos algo de más de 10 millones la población nacional, ¿no? Ahora les voy a mostrar la base de datos que he trabajado, pero más o menos está a más de 10 millones, ¿no? Y esta curva verde son los infectados, ¿no? Son los infectados que se van a contagiar, ¿no? Hay una curva máxima más o menos en el día 129, que vamos a ver qué día es exactamente. También va a haber un número de recuperados de esta curva, que es esta de acá, ¿sí? Y el número de fallecidos, que obviamente es menor, pero es esta, ¿no? Es esta, ¿sí? Entonces, el modelo SID te genera mediante los datos que hemos podido cargar a diario, ¿no? Ahora bien, como incluso lo dijo la ministra, ¿no? Que en julio va a ser el pico más alto, ¿no? Según el modelo predictivo que yo he utilizado, y les voy a explicar cómo lo he utilizado, más o menos el 14 de julio será el pico más alto de contagios en Bolivia, ¿no? Ahora, el modelo, si para una investigación posterior, tal vez podemos reunirnos en otra charla, podríamos realizar el modelo para la población de La Paz, para la población de Santa Cruz, para Cochabamba, ¿no? Diferentes, porque el modelo, lo importante es tener la población y los datos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como ya se tienen disponibles, se puede inferir incluso a nivel departamental, municipal, regional, y otros niveles, ¿no? Entonces, muy importante el modelo, más o menos se predice eso, ¿no? Un 14 de julio tal vez sea el pico más alto, ¿no? En caso de los recuperados, el pico más alto va a ser el 20 de julio y van a empezar a disminuir, ¿no? Y en el caso de los fallecidos, posiblemente también sea el 20 de julio
las personas que, bueno, se llegue al tope máximo de fallecidos y después ya va a ir reduciendo hasta llegar obviamente a cero, ¿no? Sí, hay una herramienta bastante buena que, como les dije, es prácticamente lo mismo. Si vemos acá los gráficos, son 3 gráficos resultantes. Los que tengan MATLAB lo pueden descargar, es gratuito. Se llama FitVirus COVID-19, que es un complemento a lo que es MATLAB para poder hallar estos valores. Yo, obviamente, he hallado mediante he leído lo que es el modelo SID y he empezado a utilizar el Excel para ver si me puede inferir los datos, ¿no? Entonces, a una futura investigación vamos a utilizar esta herramienta del MATLAB para tener casos o valores mucho más precisos, ¿no? Les voy a mostrar la base de datos que he armado. Este. Acá está, ¿no? No sé si se puede ver, por favor. Ya está compartido. Sí, ya está Ya, compartido. muchas gracias. Está acá, ¿no? Entonces, miren, es similar al anterior, solo que acá puedo colocar días, ¿no? Eso tal vez. Los días, ¿no? Los días desde como vimos en el anterior Excel, son el 10 de marzo, ¿no? Y hasta acá, ¿no? Tengo hasta el día, acá voy a poner un límite, tal vez ¿sí? Que implica lo que es acá, vamos a hacer esto, ya, ¿sí? Acá, ¿no? El 4 de junio, que era ayer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He vaciado la base de datos de infectados en esta columna hasta acá, ¿no? Hasta acá más o menos, ¿sí? Recuperados en esta columna, ¿sí? Los mismos recuperados. Hasta acá son los datos oficiales del ministerio, ¿no? Los otros ya se vienen, se hace la inferencia matemática, ¿no? También acá los fallecidos, ¿no? Los fallecidos que ya son los fallecidos oficiales, hasta ayer eran 415 personas que habían fallecido por causa del virus, ¿no? Entonces, aquí está el día. Los casos susceptibles somos toda la población, ¿no? Entonces, oficialmente, según el censo, somos 10.627.269 habitantes susceptibles, ¿no? Ahora, obviamente, este es al censo 2012, al censo 20, tal vez ha llegado a 11 millones, ¿no? Tal vez a 12 millones. Eso habría que ajustarlo. Entonces yo podría, pero bueno, hemos utilizado la cifra oficial del Estado. Y ¿cuáles son los datos que he utilizado para inferir? ¿No? Primero, la duración media de la enfermedad. O sea, según la OMS, esta enfermedad tiene unos 12 días de duración, o sea, que te manifiestas, ¿no? Se puede manifestar en 5 días o también en 12, en 13, 14, pero un promedio es 12 días, ¿no? 12 días de la duración. La tasa de interacción, según la OMS, 2.5 personas se infectan, ¿no? O sea, yo puedo infectar a 3 personas, ¿no? 2.5 sería 2 o 3 personas. Entonces yo podría, la tasa de infección, yo puedo, porque es un virus altamente infeccioso. Entonces sería 2.5. Y esto se asocia con el otro modelo que he presentado, que es la probabilidad de contagio, ¿no? Aquí la probabilidad es un 14% según la OMS, ¿sí? Lo bueno es que la tasa de recuperación según OMS es 95%, o sea, prácticamente 9 se recuperan, ¿no? Y la mortalidad, ¿no? La mortalidad ya es la tasa, pero de toda la población, ¿no? Entonces, he utilizado 5%, ¿ya? Entonces, acá vemos que, según el modelito, ¿no? Se infiere, he inferido hasta el día más o menos donde he visto que los contagios van a ser casi cero, pues sería el 2 de diciembre, ¿no? La primera semana del 2 de diciembre los casos van a ir bajando, ¿no? Estamos ahora acá, ¿no? Estamos el 4 de junio, los casos van a ir subiendo como se dan cuenta por nivel de contagios. Esa es la fórmula que he utilizado, la que se encuentra acá arriba, ¿no?
para ir calculando mediante el modelo SIG, ¿no? Entonces, los datos van a ir aumentando y van a llegar a un pico el 14 de junio, el 14 de julio, como les dije, pero de ahí van a ir reduciendo, ¿no? Van a ir reduciendo, van a ir reduciendo, van a ir reduciendo, 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 hasta que en diciembre se llegue a cero, ¿no? Creo que eso también lo dijo el ministerio. El ministerio también, ellos también tienen sus propios modelos, tal vez mucho mejores o tal vez mucho más ajustados, pero creo que todos los modelos concuerdan que el pico más alto va a ser en julio, ¿no? En julio, entonces más o menos a mí me sale el 14 de julio, ¿no? En el caso de los recuperados, también si se dan cuenta, los recuperados empiezan de cero y empiezan a aumentar. Hasta acá es la cifra del ministerio. Voy a colocarlo con este valor. Y acá empiezan a aumentar, ¿no? Los recuperados obviamente tienen que recuperarse por estos datos que me jala el modelo. Datos que me jala el modelo. Empiezan a recuperarse y llegan a un tope, ¿no? Más o menos el 20 de julio. Y luego los recuperados también empiezan a disminuir hasta llegar igual, ¿no? Casi, bueno, en este caso, los recuperados todavía van a estar hasta el 18 de diciembre. Esto todavía lo puedo jalar mucho más hasta enero, ¿no? Pero bueno, con lo importante es el caso de contagios que llegue a cero, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿ya? Pero con esto podemos tener una idea no muy alejada, digamos, ¿no? de la realidad, ¿ya? Y en el caso de los fallecimientos, ¿no? Es algo bien sensible. Igual los fallecimientos han sido 0, 0, 0. Van a ir incrementándose hasta el 20 de julio, ¿no? Ahí va a ser el tope y luego van a ir bajando, ¿no? Van a ir bajando, ¿sí? Hasta llegar a cero, digamos que sería también, ¿no? Al igual que los contagiados, más o menos la primera semana de diciembre, ¿no? Ojo que esto no es un oráculo, ¿no? No es un oráculo, no es una bola de cristal, sino que es un modelo que más o menos nos da la realidad, pero como dijo también el ministerio, creo que en julio va a ser el pico más alto y en agosto ya va a empezar a reducir, ¿no? los casos como estamos viendo acá, ¿no? También les quería mostrar que estos datos se pueden mostrar con un gráfico, es el gráfico que está en la diapositiva, y acá nos muestra los picos donde va a empezar a decrecer, ¿no? Mediante el modelo que ya les dije que son esos días, ¿no? Aproximadamente, pero en mayo no va a haber ningún decrecimiento, más bien en junio van a aumentar mucho más casos y yo creo que en julio, por eso lo puse con rojo, en julio ya va a ser la parte más cruda de la pandemia, ¿no? Y obviamente estamos entrando también en invierno, ¿no? Entonces yo creo que eso el ministerio también está previniendo, ¿no? Y bueno, en agosto ya va a empezar a bajar, en agosto, en septiembre también va a empezar a bajar los casos y bueno, como estamos viendo acá, pero la pandemia prácticamente finalizaría en diciembre, ¿no? Si es que los datos son los fidedignos, ¿no? Los datos son fidedignos, pero eso también es otro problema, ¿no? Que se tendrán los datos fidedignos, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, esto voy a dejar de compartir y finalmente, es que tengo un poco más de tiempo acá, ¿no? Como les dije, esta herramienta, el FitVirus COVID, es una muy buena herramienta que utilizamos, yo creo que para modelos computacionales que tú puedas utilizar, sistemas de computación. Yo creo que MATLAB es una buena herramienta para justamente estos trabajos, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿qué conclusiones y recomendaciones saco en relación a esto? Es que estos modelos no son un oráculo, más bien, sino nos ayudan a predecir un poquito qué es lo que va a pasar y yo creo que esto es una política, más que todo ayuda a las políticas, ¿no? Que va a tomar el gobierno. Yo creo que el gobierno también debe tener en su modelo, su propio modelo epidemiológico, donde ellos ya saben, ¿no? Dónde van a ser los picos más altos, ¿no? ¿Ya? Las bandas de confianza es muy importante, ¿no? Los parámetros. Este modelo CIR generalmente creo que establece una confianza, una banda de confianza del 95%, ¿no? Entonces,
Ahí estamos viendo, porque ayer hice un ejercicio y resulta que los 609 casos que nos dijo el ministerio iban variando a todos los datos de abajo, ¿no? Entonces, es muy importante tener los modelos como tal, ¿no? Obviamente, otro aspecto son la validación de modelos, el porcentaje de error de los modelos también hay que establecerlos, ¿no? Son los modelos de regresión logística los que también son muy buenos. También he averiguado que las cadenas de los malcovianos, que son modelos estocásticos, que necesitan muchos más variables, ¿no? Como ser número de camas, número de hospitales, número de centros, número de médicos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ya, otra cosa, otro aspecto también que he visto es los datos, ¿no? La fuente oficial de esto es la Universidad John Hopkins a nivel mundial, pero el ministerio es el que se encarga de esto, ¿no? Entonces, también otra parte conclusiva es en relación al FP, al factor problemático que les he podido demostrar, tiene que ser igual a 1, mejor si la tendencia es 1 o menos, ¿no? Para que no haya casos, pero hemos visto que en toda esta pandemia siempre va a ser mayor a 1, ¿no? Creo que nunca vamos a llegar a 0.999 porque es muy difícil, siempre va a ser a partir de 1, ¿no? Actualmente es 1.2, esperemos que se mantenga así, pero como les digo, tiene que haber un pico alto en esto de la pandemia, ¿no? Otra conclusión es la fiabilidad de los datos, ¿no? Los datos tienen que ser precisos, obviamente son diarios, por eso es que el ministerio lanza la fichita donde se encuentra el mapa de Bolivia y los casos, y es muy importante saber para poder ajustar mejor tu modelo, ¿no? En el modelo CID, el punto de inflexión de contagios, en mi cálculo, en el cálculo que yo saco, es 14 de julio, el modelo para recuperación, ¿no? El punto de inflexión, el más alto, es el 20 de julio, el punto de inflexión de los fallecidos es también el 20 de julio, esos están por esos días, ¿no? Y el fin de la pandemia prácticamente va a ser la primera semana de diciembre, ¿no? No sé si será el 2 de diciembre, ¿no? Pero por lo menos va a ser la primera semana, ¿no? Ojalá que sea mucho más antes, ojalá que esto, que los contagios, la recuperación, los picos sean en lo más antes, pero bueno, eso es lo que nos lanza el modelo, ¿no? ¿Y qué es lo que se recomienda? Es lavarse las manos, ¿no? Lo que nos dicen los medios de comunicación, el ministerio, quedarte en casa lo máximo que puedas, ¿no? Que el factor problemático sea menor, que los datos sean confiables, hay que toser cubriéndose con el codo, etcétera. Ahí está la página Bolivia Segura del ministerio, y bueno, en esto de la pandemia es muy importante hacer caso a las recomendaciones que nos hace el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero que la exposición les haya gustado. Eh, Puedo compartir las tablas si no hay problema, si ustedes también hacen seguimiento a eso del virus, es muy importante, pero sobre todo hay que cuidarse y bueno, pues estamos aquí para cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, ingeniero Reynoso. Muchas gracias, Dani. Justamente pasamos a la siguiente etapa. Nuevamente, o primeramente, perdón, agradeciéndote tu, tu exposición, muy buena, muy explicativa, muy didáctica, ¿no? En ese sentido. Gracias. Bueno, tenemos dos preguntas que vinieron en chat interno por unos usuarios que no se conoce bien el nombre. Bueno, está con otros nombres, me van a disculpar. Y tenemos dos, bueno, se está empezando a llenar un poquito el tema del chat acá en el chat público que se ha podido dar, ¿no? Bueno, ahí voy a empezar a leer el primero que está en el chat. Es de Rubén González. Dice, a ver, bueno, esto es una observación de la presentación, a ver si lo podemos aclarar. Por favor, si puede revisar la tasa de letalidad. Usted calculó los fallecidos acumulados sobre la cantidad de infectados del día. No se relaciona el acumulado de fallecidos sobre el acumulado de contagios. Ahí, por favor, Dani, si podemos tener esa aclaración. Ya, sí, sí. A ver, voy a buscar la tabla. Aquí está. ¿Está la tabla compartiéndose? Sí, ¿no? No, sigue en la presentación. Ya. En la tabla. Te la leo otra vez por si acaso, ¿no? Dice, usted calculó los fallecidos acumulados sobre la cantidad de infectados del día.
no se relaciona el acumulado de fallecidos sobre el acumulado de contagios? Pregunta. Sí, bueno, aquí tengo la tabla, ¿no? Aquí tengo la tabla y yo tengo acá, letalidad, lo que he calculado fue el número de casos confirmados sobre muertes, ¿no? Entonces, no sé si se ve en la tabla, he ¿Me calculado, puedes ampliar esa partecita un poquito más ahí en el Excel? ya, lo voy a aumentar Ajá, entonces, que se- a ver, hasta acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tasa de letalidad para el 29 de marzo fueron los casos confirmados, que es 24, acá, ¿no? Las muertes dividido entre el caso, ¿no? Entre el caso Sí. confirmado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el día 31 de marzo, bueno, el 30 de marzo, que era mi cumpleaños, para el 30 de marzo he dividido, ¿no? El caso de las muertes sobre casos confirmados, ¿no? No sobre los acumulados, he hecho sobre los confirmados, ¿no? Sí. Esos son los casos que he analizado, ¿no? Entonces serían los fallecidos sobre los casos confirmados, ¿no? Ahora también se puede hacer otro análisis sobre los casos acumulados, ¿no? Solo es acá colocar otra variable que sería los casos fallecidos sobre los casos confirmados acumulados, ¿no? Veremos también cuál sería el comportamiento, ¿no? Como les digo, estos son números y al final puedes hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? Ok, perfecto. Espero que a Rubén, bueno, al ingeniero González, se haya podido aclarar esta situación. Un saludo al ingeniero González, Un saludo al un ingeniero. gran amigo. Gracias, dice en el chat. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, tenemos voy a leer una de las preguntas que dice, bueno, que nos han mandado por el chat interno. Dice, ¿se puede calcular el error aparente de los subregistros que pudieran existir? O sea, del registro que tienen los subregistros aparentes. Sí, ese es un problema. Bueno, los subregistros no se establecen porque, como les digo, si es que hoy día tenemos 600, el día de hoy, a ver, vamos a ver, el día de hoy, 600, bueno, hasta hoy habían 607 casos que el ministerio eh, oficialmente ha descrito, pero no sabemos si este es un número real, ¿no? Entonces el subregistro, yo pienso que es ese dato que todavía puede ser más 50 o menos 50, ¿no? O diré más 50 casos que todavía no están registrados, ¿no? La verdad, no, yo trabajo como les dije, con los datos oficiales, ¿no? Tal vez inferir ese número sería un poco difícil, ¿no? Pero lo que he trabajado son con los datos oficiales que el ministerio nos da. Por eso la recomendación que incluso he visto modelos de Argentina, he visto modelos de Chile, modelos de Guatemala, es que eso, ¿no? O sea, trabajan con los datos oficiales, ¿no? Entonces, y los subregistros son muy difíciles de establecer, ¿no? Tal vez hay una herramienta también para establecer esa probabilidad de cuál sería los datos que podrían aumentarse estos 607, ¿no? Tal vez, ahora tal vez la realidad sean 1000 casos, no sé, eso es bien difícil, ¿no? Y como les digo, el tema de las pruebas, que es algo evidente, que siempre sale en la prensa, es que alguien que esté infectado todavía tiene que esperar a que se pueda realizar la prueba, entonces es bien difícil, ¿no? Saber exactamente los datos que registra, ¿no? Precisamente ahí hay una pregunta compuesta por dos internamente que dice, bueno, creo que la respondiste en la exposición, perdón. Ajá. Dijo, ¿qué modelo usa el Ministerio de Salud? Si sabías eso, ¿no? Creo Creo que que lo es el dijiste. CIR, es el CIR-T, si no me Ya. equivoco es el CIR-T, pero no, o sea, ellos al final solo nos muestran sus propios datos, ¿no? Creo que el ministerio ha mandado un reporte del el índice de contagios a nivel municipal y departamental, entonces creo que ellos utilizan otro modelo un poco, debe ser más sofisticado porque es un ministerio, ¿no? Entonces yo he agarrado y solo he leído lo que es el tema
Y en ese, de tema perfecto. Y en esa conceptual, misma ¿no? pregunta, perdón, Sí. y en esa misma pregunta nos dice, entonces, bueno, ¿qué modelo utiliza el Ministerio de Salud? Y Ujú. si existieran más muestras, obviamente, si estuvieran más, perdón, si existieran mayores pruebas, el modelo sería mucho más preciso. Sí, sí, porque miren, justamente, a ver, voy a compartir la pantalla. Ahí, vamos a, pantalla, modelo, este, sí, este es. Si es que comparto, miren, por ejemplo, nos vamos a ir al día, estamos en el día 4, ¿no? 1 millón de personas son susceptibles, infectados 607, y supongamos que el día de hoy el ministerio indica que son, bueno, según el modelo que yo estoy utilizando, el día de hoy tendrían que ser 769 contagiados, ¿no? O sea, el acumulado, ¿no? 769 con el acumulado hace eso una diferencia, ¿no? Entonces, pero si yo coloco acá 800, entonces el modelo cambia, ¿no? El modelo empieza a cambiar, incluso cambiaría el tema de los picos, ¿no? El tema de los picos Exacto. también cambiaría, ¿no? Entonces, estos son los datos que estoy registrando, ¿no? A diario, ¿no? Ahora, ¿qué tal si en el tema de fallecidos, ¿no? Acá recuperados tenía, voy a ver la otra tabla, esta, acá, esta, entonces, como es automático el modelo, yo tenía 607, está acá, 607, y en los fallecidos teníamos en muertes 415, ¿no? Entonces, si es que hoy día el ministerio lanza otro dato que son 500 muertos, ¿no? Entonces también, ¿no? Prácticamente todo el modelo cambiaría, ¿no? De la misma manera, como es un modelo perfectible, entonces yo puedo jalar acá en la parte inferior, eso también les quería mostrar, puedo jalar desde lo que es la variable de tiempo, ¿no? Y todavía me indica que ya no va a haber contagiados hasta esta fecha, ¿no? Digamos, 28, Perfecto. hasta el Bueno, 30 de diciembre, digamos, ¿no? Ese es el número que ya estaría, ¿no? Pero obviamente la población ya se mantiene en una línea muy baja, digamos, de contagiados. casi constante, ¿no? Sí, pero mucho depende de los datos, como dije, lo más Ujú. importante son los datos, ¿no? Sí, ahí igual y venía relacionada aquí en el chat la pregunta de Camilo Suárez, que nos dice que se ha ido mencionando sobre los datos de algunos países, que se ha ido ocultando, como en el Uh caso -huh. de Venezuela, que se cree que hay más casos de contagios y fallecidos y de otros países. ¿Cuánto Uh afecta -huh. esto al modelo? Creo que es otro. Muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque ¿qué tal si por un tema político el ministerio o en el caso el país que tiene la decisión de mostrar los datos verdaderos empieza a ocultar, pero tarde o temprano la curva va a crecer porque los casos, las personas, si es que no tienen la atención médica oportuna, entonces empiezan a fallecer. Entonces ahí la curva de fallecimientos va a ser mucho más grande que contagiados, ¿no? Entonces ahí va a haber un tema bastante eh, especial que le va a cobrar al final la factura al gobierno que no esté estableciendo estos datos, ¿no? Los datos correctos que el modelo nos tendría que jalar, ¿no? Perfecto. Sí, eso iría por ahí. La última pregunta del chat interno, y bueno, creo que ya es la última pregunta de, de casi de toda la ponencia, Uh -huh. es ¿qué otros modelos se investigó y herramientas pudo utilizar? Es un poco ya. En este caso, el FP es el modelo de crecimiento matemático, el que utilicé, y el otro el CID, ¿no? El CID es el que utiliza la mayoría de los países, pero hay un modelo estocástico, es muy importante, como lo establecí en la presentación. La cadena de Markovianos también nos da muchos datos precisos. Y ahora el que se está utilizando, por ejemplo, la Universidad de Singapur para tener los datos y los modelos, que obviamente casi todos arrojan que en julio va a ser el crecimiento de la pandemia,
utilizan también estos modelos estocásticos, ¿no? Pero ellos ya tienen diferentes tipos de datos, ¿no? Como les dije, números de médicos, número de camillas, número de centros y empiezan a interpolar, ¿no? Algo muy importante que tal vez podríamos hacer como colegio de ingenieros geógrafos es estos datos relacionarlos tal vez con el tema territorial, ¿no? Entonces, podemos inferir para cada municipio, podemos inferir para cada unidad territorial, ¿no? Cada ETA, como se llama ahora, estos datos, ¿no? Y ver cuál es la distribución geográfica de lo que es el tema de la, de la pandemia, y creo que así lo han hecho la Alcaldía de La Paz, la Alcaldía del Alto, que han empezado a mostrar mapas, y ese es un apoyo, ¿no? Porque al final estos son números, como les dije, no es un oráculo, obviamente hay eh, ningún modelo nos va a lanzar directamente el día donde va a ser el pico más alto y va a empezar a bajar, ¿no? Pero mientras tengamos los datos fidedignos va a ser mucho mejor, ¿no? Perfecto, Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estas Muchas serían gracias. las preguntas. Pero bueno, también valga la situación de lo que se ha podido exponer en el chat. Fabi te dice, felicidades Dani, gracias por la explicación, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Alejandra también te escribe, gracias por la presentación, saludos desde el Perú. ¿No? Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. El ingeniero Rubén González también, obviamente, gracias. Vladimir también nos escribe, dice, genial Dani, muchas gracias por la presentación. Rose dice, felicidades Inge Dani por su excelente explicación, es muy importante estar siempre al tanto sobre este fatal virus. Muchas gracias, saludos desde Oruro. Muchas gracias, Rose. Y Muchas gracias. Camilo Suárez es bueno, una de las personas que nos hizo las preguntas, le agradecemos a él también. Y te dice saludos Inge, gracias por la respuesta. Muchas gracias, Camilo. Un gran amigo. Ok. Bueno, muchas gracias Dani nuevamente. Dani Reynoso, ingeniero geógrafo, vicepresidente también del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia, docente actualmente de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, esa sería la segunda parte de nuestra forma de llevar los webinars, la parte de preguntas y bueno, otras circunstancias más que tenemos en el chat. Y para cerrar, entramos a la tercera parte, tenemos a nuestro presidente, el ingeniero Julio César Echeverría, a quien le damos la bienvenida y muy buenas noches por su presencia y, bueno, las palabras respectivas con respecto a este webinar. Ingeniero, muy buenas noches. Tiene la palabra. Ingeniero, su micrófono, perdón. Perdón. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Muchísimas gracias a toda la concurrencia. Felicitarte por tan brillante exposición. Mil disculpas antes, pues no pude estar en la inauguración, bueno, al inicio, pero he podido participar, he estado viendo atentamente. Creo que es importante este tipo de enfoque, ¿no? del trabajo del geógrafo, conceptualizar prácticamente todos los procesos y saber tener la clara idea de dónde obtenemos unos resultados totalmente fidedignos, ¿no? O fidedignos. Sabemos que siempre los modelos tienen sí errores, pero pueden ser ajustados. Bueno, agradecidos por eso, felicitarte nuevamente y bueno, pues invitar a todos los concurrentes y a la concurrencia a seguir participando en nuestros webinars que vamos a continuar todavía. Era el tema para solo el mes de mayo, pero tenemos todavía unos temas en el mes de junio, así que avanzaremos en el tema de geociencias en el mes de mayo y bueno, pues va a ser el mes de junio más. Entonces, agradecidos y bueno, pues puedes cerrar este ciclo, querido Pedro. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Julio Echeverría, presidente del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia. Bueno, le paso la palabra al ingeniero Reynoso, al ingeniero Dani Reynoso, si tiene algunas palabras más, por favor. Muchas gracias muchas gracias, ingeniero Julio, por el espacio, muchas gracias a Telmo, muchas gracias a todos los que han escuchado. Lo más importante en esta etapa es cuidarnos, cuídate a tu familia,
tu entorno, y lo más importante es, en estos tiempos, creo que la salud también. La salud es muy importante. Y bueno, con esto, la invitación del Colegio de Ingenieros Geógrafos es que vamos a seguir con diferentes temáticas. La otra vez hicimos el tema territorial, cuencas, topografía, entonces hay diferentes temas que la geografía engloba, y eso es muy importante que todos estemos con estos temas, ¿no? Muchas gracias, Muchas ingeniero, gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dani. Bueno, con el permiso del ingeniero Echeverría y del ingeniero Reynoso, nuevamente les agradecemos a todos los que han estado este tiempo participando. Hemos tenido una frecuencia promedio de 56 personas en exposición. El máximo que hemos tenido ha sido de 68, perdón, participantes dentro de la sala. Es un buen número que siempre tenemos. Les agradecemos a todos los que han estado presentes. Como lo recalcaban el ingeniero Echeverría y el ingeniero Reynoso, tenemos otros temas que vamos a seguir abarcando. Creo que los tiempos y la tecnología nos dan para ello, ¿no? Y hay que aprovecharlo para eso. Nuevamente doy las gracias al ingeniero Echeverría y Reynoso por sus tiempos y a todos los que han estado en este webinar. En un par de días va a estar subido en nuestra página de YouTube, y para que puedan volver a revisar alguna parte de la exposición que quieran ver, y como decía el ingeniero Reynoso, nos va a compartir algunas de las tablas para que podamos también tenerlas, ¿no? En ese aspecto. Le agradezco nuevamente, reitero, y bueno, esto sería todo por hoy, y cerramos esta sala, o en este caso también este webinar, para que todos podamos, bueno, terminar la jornada, descansar y tener un buen día, muy buen fin de semana. Nuevamente les agradecemos y los esperamos para nuestros próximos webinars la próxima semana, que como decía el ingeniero, se han extendido de mayo de geociencias a mayo-junio de geociencias, va a tener que ser. Es precisamente por los temas que tenemos y por la concurrencia también que hemos podido lograr. Les agradezco nuevamente a todos y me despido. Vamos a cerrar la sala y bueno, gracias a todos y un saludo, cuídense y nos vemos la próxima. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego.